Buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Durango y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Héctor Martín Ruiz Palma con el tema Justicia con Independencia. Ruiz Palma cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Hizo la especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es maestro en amparo por la Universidad Latinoamericana y doctor en Derecho Público por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Ha sido catedrático en la Escuela Federal de Formación Judicial en materias como técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo, procedencia del juicio de amparo y principios que lo rigen, y diplomado práctico en materia laboral, seguridad social y amparo. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos de oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal, juez de distrito y desde junio de 2012 ocupa el cargo de magistrado de circuito. También ha prestado sus servicios profesionales en la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es integrante del segundo tribunal colegiado del 25º Circuito con residencia en Durango, Durango. En su tiempo libre, practica senderismo, juega ajedrez, no canta mal las rancheras y adopta perritos. Le damos la bienvenida al magistrado Héctor Martín Ruiz Palma. Buenos días. ¿Qué es la independencia judicial? La doctrina la define a partir de dos vertientes. La primera tiene que ver con el principio de independencia de los poderes, o mejor dicho, de división de poderes, también llamado separación de poderes. Este principio lo encontramos en el artículo 49 de la Constitución. Y a grosso modo establece que dos poderes de la Unión no pueden estar reunidos en una persona, salvo que la propia ley establezca en qué términos puede suceder esto. Dicho de otra manera, tenemos tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno tiene una función específica. El poder legislativo, su función es hacer leyes. El poder ejecutivo, su función es ejecutar esas leyes. Y el poder judicial, la función es dirimir las controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de esas leyes, inclusive los alcances de interpretación de estas normas. Pues bien, el principio de división de poderes impide que los poderes de la Unión invadan sus esferas competenciales. Esta es una vertiente de lo que se denomina independencia judicial. La segunda vertiente ya tiene que ver con el quehacer jurisdiccional, con la impartición de justicia. Su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 17 y 100, párrafo séptimo. El artículo 17, en cuanto establece cómo deben de hacerse las resoluciones por parte de los operadores jurídicos, y establece como una circunstancia o una cualidad la imparcialidad, que no es más que el resultado de ejercer el derecho a través de la independencia. En el otro artículo 100, párrafo séptimo, encontramos a la independencia como uno de los pilares principales del servicio de carrera judicial. De tal suerte que a partir de estos dos postulados, nosotros podemos entender a la independencia judicial como una condición obligatoria
en el actuar de los operadores jurídicos que se dedican a impartir justicia. Esto es, el operador jurídico no debe de tener ninguna influencia, ni externa ni interna, al momento en que actúa en pro de impartir justicia. La única influencia que puede tener para hacer eso es la que se obtiene del análisis de la norma, de la jurisprudencia, de la doctrina e inclusive de su propia experiencia, pero no más. Por ejemplo, si un juzgador tiene que resolver un asunto y una de las partes, él tiene algún compromiso de amistad, sentimental, obviamente ese agente externo va a obnubilar su criterio. Y el juzgador, si emitiera una resolución, sería parcial e incumpliría con el principio de independencia. Lo que debe de hacer ese juzgador es declararse impedido en el asunto para seguir protegiendo ese principio. Bien, a partir de esta inacabada definición de lo que es la independencia judicial, quiero comentarles que el propósito de esta charla tiene dos objetivos. El primero de ellos es que ustedes, futuros operadores jurídicos, conozcan un poco del quehacer jurisdiccional de las personas que nos dedicamos a impartir la justicia. A partir de un caso que les propondré y que se suscitó aquí en esta misma sede en Durango, en donde el grupo más vulnerable de la sociedad, que es la niñez, se encontró inmerso en una controversia que le impedía acceder al derecho fundamental de la salud. El otro objetivo de esta charla es que ustedes, a partir de la definición inacabada que les acabo de dar de lo que es la independencia judicial, juzguen y determinen si los operadores jurídicos que intervinieron en estos casos se rigieron conforme al criterio o a la norma o, mejor dicho, a la independencia judicial. Comencemos pues. ¿Quién de ustedes no conoce a una persona que se haya contagiado o enfermado de COVID? ¿Quién de ustedes no conoce a una persona que actualmente esté en una nueva realidad con motivo de las secuelas que les dejó el COVID? ¿Quién de ustedes no ha sufrido en carne propia la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, la muerte de un compañero, la muerte de un vecino, derivado de que el tratamiento a esa enfermedad no llegó a tiempo? No tuvo el oxígeno que requería, no pudo ser admitido en la institución de salud para poder de alguna manera sobrevivir. Sin temor a equivocarme, déjenme decirles que todos y cada uno de los que estamos en esta aula hemos vivido en carne propia los estragos de esa enfermedad, de manera directa o indirecta. Sin embargo, como toda sociedad dispar, existen grupos vulnerables que, a pesar de también haber soportado todo lo que acabamos de ver, tienen una carga adicional
porque el gobierno les impone trabas para acceder a su derecho fundamental de la salud. Entremos en contexto. Como ustedes saben, en el año 2019, en la República de China, comenzaron los primeros brotes de esta enfermedad. Fue tal su expansión en el mundo que la Organización Mundial de la Salud, a principios del 2020, determinó la existencia de una pandemia global, mundial, e incluso recomendó el cuidado necesario dado la letalidad del virus. Hasta marzo de 2020, el titular del Ejecutivo Federal declaró una etapa de confinamiento de toda la sociedad y solo dejó ciertas áreas estratégicas para que operara el Estado. Dentro del 2019 y 2020, las farmacéuticas empezaron a trabajar para encontrar la cura y efectivamente lograron algunas marcas ser autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Se aprobaron y fue en el momento en que nuestro gobierno inició lo que llamó una planificación de la vacunación, y en un concepto que denominó nueva normalidad, estableció que todos debíamos de incorporarnos nuevamente a nuestras actividades. Y con ello también el reinicio presencial de las clases y con ello también pues la desbandada de alumnos deseosos de tomar esas clases. ¿Qué pasó? Seguíamos en estado de pandemia. Ustedes saben que pues se reinició las clases y pasaba un caso y se tenía que volver a cerrar la escuela porque pues se volvía a cundir el virus. Ese es el escenario donde sucede nuestro caso. Varios menores de edad entre 10 y 11 años, a través de sus representantes legales que eran padres, que sus padres, promovieron una demanda de amparo. ¿Qué era lo que reclamaban en esa demanda de amparo? Que las autoridades de salud les proporcionaran una vacuna para que pudieran ellos acceder a la escuela sin riesgos. Y la política nacional de vacunación no los contemplaba, porque recordaremos que empezaron por la tercera edad y así empezaron a bajar. Ya los muchachos de 18 años fueron los últimos, pero además no fue una vacunación masiva, sino empezaban en un estado, luego en otro. Entonces, y nunca fueron contemplados ese grupo de menores de edad. Y ya existía la vacuna. La Organización Mundial de la Salud ya había aprobado una vacuna. Incluso en diversos países ya se estaba aplicándoles a esos menores de edad la vacuna. En Estados Unidos lo hacían. Algunas entidades federativas inclusive pagaron viajes especiales para que fueran vacunados esos niños. Aquí en Durango no pasó eso, al menos con estos niños. Las personas que tenían recursos probablemente pues se fueron a los Estados Unidos a vacunarse, pero estos niños no tuvieron esa suerte. El juez que conoció del asunto hizo un pronunciamiento inicial a virtud de la suspensión del acto reclamado que les habían solicitado en la demanda. ¿Qué quiere decir esto?
dentro del juicio de amparo, cuando le piden al juez la suspensión, hacen un mini juicio en donde el juez tiene que determinar cómo debe de quedar la situación de los quejosos, para dos efectos: para que no se les siga perjudicando mientras dure el juicio. Bueno, al momento de tomar esa decisión, el juez determinó conceder la suspensión para tres aspectos. El primero era para que se les hiciera un estudio a los menores para ver si eran viables de suministrarles la vacuna. El segundo efecto fue para que las autoridades sanitarias adquirieran la vacuna. Y el tercer efecto era, si se cumplían esas dos condiciones, que los vacunaran. Esto lo hicieron de manera preventiva. Concomitantemente a este hecho, ya en el juicio principal, las autoridades, que en el caso era el presidente de la República, el gobernador del estado, los secretarios de salud federal y estatal y diversas autoridades encargadas de la vacunación, negaron el acto reclamado. Esto es, dijeron, no es verdad lo que dicen esos menores. Además, dijeron que el no vacunar a los menores no implicaba un riesgo en su salud, porque solo era una manera preventiva, como otras medidas preventivas que habían tomado, como la sana distancia y el uso de cubrebocas. Pero además dijeron que si ellos vacunaban a los menores, era inaplicar la política nacional de vacunación. El juez de distrito, analizando los argumentos tanto de los menores como de las autoridades responsables, emite una resolución en donde concede el amparo liso y llano, no solo para que fueran vacunados los menores, sino que les dieran una segunda dosis para provocar en ellos la inmunidad, y que fueran las autoridades responsables quienes los asesoraran de los posibles riesgos que conllevaba esa inoculación que les hicieron. La autoridad responsable o las autoridades responsables no quedaron conforme con esta resolución e interpusieron un recurso de revisión que conoció el segundo tribunal colegiado del 25º circuito con residencia en esta ciudad. En ese recurso, además de reiterar todas las cosas que habían dicho ante el juez de distrito, establecieron dos argumentos adicionales. Uno de ellos es que el juez había invadido o transgredido el principio de división de poderes, porque su resolución implicaba modificar la política nacional de vacunación que estaba sustentada directamente en la Constitución, y el juez, a decir de las autoridades responsables, no tenía competencia para emitir ese tipo de determinaciones. El tribunal colegiado, una vez que estuvo en tiempo de resolver, después de desestimar todos y cada uno de los argumentos de las autoridades responsables, y en específico, en este caso, le hizo saber a la autoridad responsable que no era cierto que el juez había invadido su esfera, pues como lo dijimos al inicio de esta charla, la competencia de los jueces federales era resolver toda controversia en donde se aplica una norma. Pero además, que la decisión del juez
ni siquiera había cambiado la política nacional de vacunación, porque lo que el juez realmente había hecho era hacer un análisis del artículo 4º constitucional que garantiza el derecho a la salud de todas las personas. Y no solo eso, había analizado a través de los tratados internacionales, leyes generales y especiales que protegen de manera específica a los menores, y además había invocado hechos notorios, de tal suerte que la decisión que había tomado el juez ni siquiera había violentado ningún principio. Pero además, el tribunal colegiado le hizo saber a la autoridad que antes de que él promoviera el recurso de revisión, ya habían cambiado la política nacional de vacunación y ya se había contemplado a esos menores como sujetos a vacunar. Esto es, la autoridad responsable, a pesar de que la política nacional de vacunación estaba, dijéramos, lo de una manera a su resguardo, y ya sabía que habían cambiado esa política, interpuso un recurso de revisión para alargar el juicio y no vacunar a los menores. El tribunal finalmente determinó confirmar en sus términos ese amparo que el juez había concedido. Como pueden ver, en este caso, la actividad jurisdiccional que hicieron los jueces y magistrados de manera oportuna permitieron que un grupo vulnerable fuera o accediera o se les resarciera su derecho fundamental a la salud. Pero un dato importante de este proceder fue inmediato. Derivado de esa resolución de suspensión, el juez inmediatamente determinó que esos menores tenían que ser vacunados. Ese ejercicio es sumamente complicado. El juez tiene que hacer una proyección y tomar en cuenta todos los elementos para poder haber determinado eso. Eso, con el perdón de los aquí presentes, no se adquiere en las aulas. Esa visión se adquiere a través de la experiencia, se adquiere a través de muchos conocimientos técnicos. Es común entre los miembros del Poder Judicial de la Federación que tengan licenciaturas, maestrías, doctorados. No son títulos para enorgullecerse, son aspectos que la misma carrera judicial nos obliga para poder estar actualizados y para poder dar un servicio a la nación más adecuado. No son títulos de mentiras, es gente capacitada. Bien, concluyo esta intervención con dos preguntas para ustedes, para que la reflexionen, y un comentario final. A propósito de nuestro tema, que es justicia con independencia, a propósito también del concepto inacabado de independencia judicial que les comenté al principio de esta charla. ¿Ustedes creen que esos jueces y magistrados hubieran resuelto de la misma manera si su estabilidad laboral, su fecha de encargo dependiera de una de las autoridades responsables? ¿Ustedes creen que hubieran fallado igual? Y la segunda, ¿ustedes creen que un operador jurídico recién egresado
de la facultad, o incluso con 5 años de experiencia, hubiera realizado este tipo de análisis constitucionales, con tratados internacionales? ¿Ustedes creen? Esas preguntas se las dejo para su reflexión. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es más bien una garantía que se proyecta a la sociedad, que garantiza que las resoluciones que dirimen las controversias se hacen de una manera objetiva, imparcial y justa. Muchas gracias.